aquí en Puebla. Muy buenos días, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, muy buenos días, gracias. Oye, ahora sí que vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál es la importancia justamente, qué papel jugó Puebla en este evento histórico? Fíjate que es importantísimo porque Puebla era la segunda ciudad más importante de lo que entonces era Nueva España. Entonces, evidentemente, eso hizo que pues hubiera un montón de gente interesada en la independencia y desde aquí apoyaron primero el movimiento de 1810 y cuando se consumó la independencia ya en 1821, desde aquí se publicó el Plan de Iguala que garantiza la independencia nacional y se apoyó de parte del ayuntamiento y de las autoridades que se separara de México, lo que después se va a llamar México, de España. Platícanos ahora cuáles fueron estos hechos importantes que ocurrieron durante la independencia aquí en nuestra entidad. Claro que sí, al principio entre 1810 y 1815 un montón de levantamientos que eran así como guerrillas, como que no sabían muy bien a dónde iban, se levantan en la Sierra Norte, se levantan en Tehuacán y al final todo mundo termina siendo un campo de guerra. Es muy importante señalar que aquí, por ejemplo, actuó Morelos entre 1813 y 1815 para tener presente pues uno de nuestros grandes héroes y finalmente desde 1817 hasta la consumación en 1821 hay una serie de consensos de parte de los actores políticos que permiten llegar a la independencia pasando por aquí Iturbide, ¿no? La famosa escena de los chiles en nogada, que pues gracias a ello están festejando ya que somos independientes al fin. Oye, mencionas justamente la sierra, porque cuando hablamos de este tipo de movimientos nos viene a la mente inmediatamente la revolución, los Xochapulcas, los Acapuaxtlas. ¿Quiénes son los que participaron en estos movimientos y se puede identificar como estos grupos? O en Puebla capital que ocurrió, las Cholulas también de repente ahí la gente ahí andaba metida, ¿no? Completamente, efectivo, como bien señalas, o sea, al final son los pequeños pueblos de la sierra que imagínate ahora, bueno, para los poblanos de la capital, a veces nos parecen pequeños, imagínate hace 200 años eran grupos pequeños de 3,000, 4,000 personas que se levantaron. Hacía, supongo, no, imagínate, pues si ahora también se nos hace lejos, era imposible llegar, ¿no? En caminos de herradura. Entonces esos 3,000, 4,000 habitantes pues se levantaban en defensa de lo que ellos creían era necesario para el país. Entonces, te digo, ocurre mucho en los Acapuaxtlas. Xochapulco todavía no existía, pero sí ocurre en Cuetzalan, ocurre también en Teciutlán, que eran las ciudades importantes, y en el sur en Tehuacán, y en Acatlán también, ¿no? Que luego se nos olvidan las mixtecas y también era importante. Y en Puebla, que bueno, le decía era la segunda ciudad del reino, también, imaginemos que era chiquita, eran 10,000 personas. Entonces ellos pues terminaron apoyando y desde aquí sí las autoridades civiles, porque aquí había gobernador, aquí había congreso, todos ellos sí terminan apoyando la independencia. ¿Cómo se vive ese momento en donde se consume la independencia? Fíjate que es padrísimo y a veces los olvida, pero donde hoy es el Carolino, en la Universidad de Puebla, salen a anunciar la independencia y avientan monedas de oro. A mí se me ve padrísimo ahí capturar 2 monedas de oro por la independencia, ¿no? Entonces eso permite que cuando entra Iturbide todos hagan un desfile de la catedral al Carolino y del Carolino de regreso y es el modo en que Puebla dice, ahora sí ya somos libres y empieza una nueva etapa de la historia. Justamente, ¿en qué consiste esta nueva etapa? ¿Qué es lo que ocurrió después de la consumación, específicamente aquí en Puebla? Sí, se termina la dependencia política de España y entonces Puebla empieza a tener algo que había anhelado muchos años, que es el autogobierno. ¿Qué significa eso en términos muy concretos y llanos? Tener un congreso de diputados local, tener un gobernador local y tener gobiernos directamente de los poblanos, ¿no? Porque antes nos mandaban las autoridades de España. Claro. Entonces la gran ventaja es que ahora sí nosotros independientes decimos, a ver, ahora sí nosotros aquí, mi vecino Juan, mi vecino Pedro, tal, podemos ocupar cargos públicos, que era algo importante para ellos, como sigue siendo importante para nosotros. ¿Qué tan importante fue esto que ocurrió aquí y que logramos precisamente con la independencia? No, imagínate, al grado tal de que hoy seguimos festejando los 200 años después, es la muestra de que finalmente nos hizo una república independiente, nos hizo un país que decide por sí mismo y finalmente nos entregó la soberanía, ¿no? Que así como luego los profesores de historia hablamos en términos muy aburridos, pero la soberanía es básicamente quién manda. Pero entonces, ¿qué cambios hubo, digamos, en la sociedad, en esas 10,000 personas que dices? Bueno, que en casos concretos. Fíjate que uno de los grandes temas, y lo han documentado muchos historiadores, es que hubo una enorme capacidad y un enorme optimismo. La gente estaba feliz diciendo, ahora sí ya la hicimos, vamos a poder tener nuestras propias autoridades, pero además, como acabó la guerra, pues poco a poco empezó a haber prosperidad, ¿no? Los siguientes 10 años, pues si no hay guerra, evidentemente nos podemos dedicar a trabajar y entonces empieza un periodo de prosperidad que se alarga hasta mediados del siglo XIX.
Bueno, Muy pues bien. ahí está, hechos históricos que debemos conocer, debemos entender justamente para ver lo que estamos viviendo actualmente. Y que estamos festejando, Sí, ¿no? claro, Porque a lo mejor que son festejamos amas de la en fiesta. Ajá, y que festejamos. Muy bien. Exactamente. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas esta gracias por mañana. invitarme. Gracias. Muy buenos bonito días. día. Es Sergio Rosas, es historiador y nos platica justamente de este movimiento.